El procesamiento de formas biológicamente plausibles e inverosímiles en el lenguaje de señas estadounidense, evidencia de la sintonía perceptiva. El sistema auditivo humano distingue la información similar al habla de las señales auditivas generales de una manera notablemente rápida y eficiente. En este estudio se muestra así un resultado similar para el procesamiento de información visual utilizada para la comunicación del lenguaje en usuarios de lengua de signos. Los estudios de neuroimagen han reportado regiones auditivas en el lóbulo temporal superior y lateral que diferencian entre los sonidos del habla y los que no son del habla. Los lenguajes de señas que se utilizan en las comunidades de sordos son ejemplos de lenguajes humanos naturales que se expresan mediante cambios en las posturas articulatorias de manos y brazos e implican movimientos del cuerpo y la cara en la expresión de la forma lingüística. A continuación les mostraré el abecedario en lengua de señas estadounidense. Los estudios psicolingüísticos del reconocimiento del lenguaje de señas han informado sobre una variedad de efectos de procesamiento que se observan comúnmente en los estudios del procesamiento del lenguaje hablado. Estos incluyen efectos de lexicalidad, que está ligado al mundo de la lingüística, frecuencia de palabras, framing semántico, el cual se expresa mediante pruebas indirectas en las que se requiera un procesamiento conceptual de los estímulos. Efectos de interferencia basados en forma. Estudios electrofisiológicos recientes han explorado el procesamiento diferencial de signos, pseudosignos y gestos no lingüísticos presentados en un contexto de oración. La aparición de un gesto no lingüístico produjo una amplia positividad a partir de 400 milisegundos, que era claramente diferente de las modulaciones de los componentes N400
evocados por diferentes grados de formación lingüística. Los sujetos sordos mostraron una clara sensibilidad a las propiedades lingüísticas de los estímulos de signos y rechazaron los gestos sin signos que sin embargo se ejecutaron con movimientos de brazos y manos. Este estudio proporciona un índice de integración léxica de los signos de lengua de señas americana dentro de un contexto oracional y por lo tanto es probable que incluya procesos cognitivos más allá de los utilizados únicamente para el reconocimiento de signos. En el paradigma de estímulos de repetición para signos y gestos de autoarreglo no lingüísticos, como por ejemplo rascarse la cara o frotarse los ojos, los datos de personas sordas y de personas que no comprenden signos mostraron patrones equivalentes para cada clase de estímulo en los diferentes puntos de vista. Sin embargo, las personas sordas que usaban señas eran uniformemente más rápidas y precisas que las personas que no comprendían esta categorización de gestos, tanto de señas como no lingüísticos. Los sujetos sordos eran expertos en utilizar tanto los signos invertidos como los gestos de forma personal para la toma de decisiones posteriormente, lo que facilitaba los tiempos de respuesta. Por el contrario, los sujetos auditivos mostraron efectos de priming solo para los gestos de aseo personal. Estos datos sugieren que la experiencia de signos puede conducir a modificaciones perceptivas de un sistema de reconocimiento que para los sordos permite el reconocimiento más rápido de acciones humanas, incluidas las acciones lingüísticas, es decir, los signos, y las acciones humanas de autopreparación no lingüísticas. El presente estudio examina el procesamiento de formas de signos posibles e imposibles mediante la magnetoencefalografía, una técnica electrofisiológica de alta resolución temporal que puede proporcionar información sobre las dinámicas temporales que dan lugar al procesamiento del lenguaje de signos. Este estudio también se basa en datos del procesamiento de formas humanas para probar una variedad de campos de respuesta evocada con generadores corticales conocidos, que pueden estar asociados con la modificación de los sistemas de percepción para el lenguaje de signos. De manera más general, contribuye a la comprensión de cómo los lenguajes humanos pueden afectar los sistemas sensoriales de percepción. Experimento de reconocimiento de signos posible e imposible. Este estudio determina el hecho de que la dinámica cortical asociada con el procesamiento visual de la forma humana se refleja en una serie de respuestas evocadas, M100, M130 y M190. Las respuestas de M100 generalmente se localizan en B1 o sus alrededores. El origen del M130 se encuentra cerca de la corteza occipitotemporal. El M190 generalmente se localiza en el área extraestriada del cuerpo EVA. La respuesta del M400 refleja el acceso facilitado a la información almacenada. Probaron a los participantes sordos y a los participantes que no hacían señas con audición normal, durante una tarea de categorización recientemente desarrollada de formas de lengua de señas biológicamente posibles e imposibles. Los estímulos eran imágenes de signos de lengua de señas americana, la mitad de los cuales habían sido editados de tal manera que la posición de los brazos o las manos estaban invertidas. La izquierda se convirtió en derecha y la derecha en izquierda, lo que resultó en una configuración imposible del cuerpo humano. En la gráfica de la letra C se encuentran los resultados del tiempo de reacción. Las barras de error representan errores estándar de cada condición. En la gráfica de la letra D
Se encuentra la distribución para la discriminación entre lo posible frente a lo imposible en cada uno de los gestos. Se eligieron signos que se identificaran fácilmente en ausencia de movimiento. También la utilización de emblemas estáticos de forma de signo, en lugar de formas en movimiento. Fue estratégica en el sentido de que se deseaba utilizar estímulos que provocarían al máximo una respuesta evocada bloqueada en el tiempo, en lugar de una respuesta cuya sincronización puede ser menos determinante que el curso temporal de la articulación de los signos que se despliegan en el tiempo. La hipótesis consiste en que la experiencia en el lenguaje de señas modifica los sistemas de reconocimiento de propósito general utilizados al servicio del reconocimiento de formas humanas y que es importante observar los índices tanto conductuales como neurofisiológicos en este efecto. Los efectos conductuales previstos son que las personas sordas que utilizan señas deben ser más precisas en sus habilidades de discriminación y en general más rápidas para distinguir las configuraciones corporales posibles de las imposibles que las personas que no lo distinguen. Dado el procesamiento visual de formas humanas, está respaldado por regiones corticales visuales de dominio general y específico de dominio. Existen al menos 3 alternativas con respecto a los mecanismos cerebrales que podrían modificarse debido a la experiencia del lenguaje de señas. Los cambios podrían involucrar solo regiones visuales específicas del dominio, solo regiones visuales generales del dominio o ambos. Si la detección mejor y más rápida de los signos biológicamente posibles e imposibles que se predice que se encontraran en el grupo de sordos signatarios se ve favorecida por cambios en las regiones corticales específicas del dominio, por ejemplo EVA, se esperaría ver efectos reflejados en las respuestas de M190 en un grupo de sordos signatarios. Alternativamente, si solo están indicadas regiones corticales visuales de dominio general, se espera ver los efectos de la manipulación de signos imposibles en el M100, M130 o ambos y exclusivamente en el grupo sordo. Finalmente, se examinó si las respuestas del M400 diferenciaban a los sordos de los sujetos que no tenían signos. Tal efecto puede esperarse en base a estudios previos de ERT que examinan el proceso léxico de la lengua de señas americana. Se llevaba el registro en el magnetoencefalograma de los participantes mientras realizaban la tarea de discriminación entre signos posibles e imposibles. Los campos relacionados con eventos ERF se calcularon desde el inicio de la presentación de estímulos. Se realizó una serie de pruebas de permutación topográfica sobre los datos. Se desarrollaron 3 tipos de análisis topográficos: pruebas topográficas simples y pruebas de conglomerados sensibles a cambios tanto en la amplitud como en el patrón de actividad de los generadores cerebrales subyacentes, y pruebas de forma topográfica sensible solo a este último. En el grupo de audición participaron 13 hablantes nativos de inglés, 5 mujeres con un rango de edad entre los 18 y 31 años. En el grupo de signatarios participaron 13 personas sordas nativas del lenguaje de señas americano, 8 mujeres con un rango de edad entre los 20 y 34 años. Los participantes dieron su consentimiento informado por escrito y se les pagó por su participación. Los estímulos fueron 150 fotogramas fijos en escala de grises, extraídos de videos de signos de lengua de señas americana, grabados por 2, un hombre y una mujer, usuarios nativos de la lengua de señas americana, 75 signos cada uno.
Durante el desarrollo del estímulo se pidió a 2 firmantes nativos que seleccionaran fotogramas individuales de videos que representaran fielmente un signo de lengua de señas americana conocido, por lo que seleccionaron fotogramas fijos cuyos signos pudieran reconocerse en ausencia de movimiento. La mitad de las imágenes se editaron en Adobe Photoshop 9.0, de modo que la posición de los brazos o las manos se invirtió creando una configuración imposible del cuerpo humano. Se tuvo mucho cuidado para asegurar que las imágenes editadas no introdujeran artefactos extraños. Existieron 2 bloques, uno llamado categorización de gestos, en donde se pidió a los participantes que indicaran presionando un botón si una imagen de signo estático era un gesto anatómicamente posible o imposible, una tarea que no requiere conocimientos lingüísticos. Cada gesto se presentó una vez y el orden de los ensayos fue aleatorio para cada participante. Cada ensayo comenzó con la presentación de un punto de fijación durante 500 milisegundos, seguido de la presentación de un gesto que permaneció hasta que el participante respondió. Los participantes realizaron la tarea mientras estaban cómodamente en decúbito supino, en una cama en la habitación protegida magnéticamente. Los estímulos se presentaron en una pantalla de retroproyección dentro de la sala. El segundo bloque era un estudio de percepción de la cara por separado informado en el material complementario de este artículo. Los datos de magnetoencefalografía se registraron utilizando un sistema de gradiómetro axial de 160 canales de forma continua. Antes del promedio fuera de línea, la reducción de ruido se logró utilizando un filtro PSA de turnos múltiples. Se inspeccionaron visualmente épocas individuales de 800 milisegundos, comenzando 100 milisegundos antes del inicio del estímulo. Las épocas se eliminaron del análisis si contenían parpadeos, movimientos sacádicos y otros artefactos de grabación. Después de promediar, los datos se corrigieron en la línea de base utilizando un intervalo de preestímulo de 100 milisegundos y se filtraron con paso de banda de 0,3 a 40 Hz. La precisión de la discriminación en la tarea conductual se evaluó mediante métodos de detección de señales, puntuaciones D. Para corregir las tasas de aciertos de 1, las tasas de falsas alarmas de 0 fueron sustituidas por 0.5 sobre n, donde n es el número de observaciones. Para los análisis de la magnetoencefalografía, la identificación de las respuestas de interés evocadas tempranas M100, M130 y M190 se basaron en ventanas alrededor de los picos de las formas de onda de la raíz cuadrada media de cada condición dentro de cada grupo de personas sordas y personas oyentes. Esta estrategia se eligió sobre el método más tradicional de seleccionar una ventana temporal fija aplicable a todas las condiciones porque había grandes diferencias en el momento de los picos de la raíz de la media cuadrática. Entre los grupos de la tabla 1, los sordos y las personas que estaban escuchando, la similitud de coseno entre la topografía del pico de cada respuesta evocada temprana y los otros puntos de tiempo dentro de sus respectivas ventanas temporales fue mayor que 95, lo que indica que las ventanas comprendían patrones topográficos estables. Se utilizó una ventana de 30 milisegundos para las respuestas M100 y M130. Se eligió además una ventana más larga de 100 milisegundos para las respuestas de M190, más sostenida, y la respuesta de M400 se cuantificó utilizando una ventana canónica de 200 milisegundos entre 300 y 500 milisegundos.
En la parte superior se encuentran los campos neuromagnéticos de gran promedio, las líneas oscuras, para cada condición representados con su raíz de la media cuadrática en las líneas rojas. Las bandas de colores indican las ventanas temporales utilizadas en los análisis. Verde para M100, naranja para M130, azul para M190 y rosa para M400. En la parte inferior encontramos la interpolación spline de placa delgada de los 4 campos relacionados con eventos promedio: M100, M130, M190 y M400 para cada condición y en cada grupo. Se probaron las comparaciones planificadas dentro del grupo para el tipo de gesto, posible e imposible, en todas las respuestas evocadas mencionadas anteriormente, utilizando 3 tipos de análisis topográficos: pruebas topográficas simples, pruebas de conglomerados y pruebas de forma topográfica. Las pruebas topográficas simples se calculan realizando pruebas T en todo el espacio del sensor, seguidas de la suma de sus valores cuadrados para obtener una estadística que refleje la fuerza del efecto del tratamiento experimental sobre el espacio del sensor. Luego se puede realizar una prueba de permutación utilizando T-sum2 a través de condiciones para derivar su distribución empírica bajo la hipótesis nula de ningún efecto de tratamiento, llamada distribución de referencia. La prueba de racimo es una modificación de la prueba topográfica simple, que es potencialmente más efectiva. Primero, se realizó una prueba T para cada sensor de magnetoencefalografía. En un segundo lugar, se establecieron los umbrales estadísticos T que formaran grupos, y los grupos de al menos 3 canales con estadísticas T supraumbral se resumen por su tamaño, quiere decir el número de canales dentro del grupo, y su masa, quiere decir la suma de los valores T absolutos dentro del clúster. En tercer lugar, en esta implementación particular de la prueba de conglomerados, las 2 estadísticas de resumen a nivel de conglomerado, tamaño y masa se combinan en una única estadística de resumen utilizando la metodología de combinación no paramétrica. Los resultados informados aquí se basaron en la función de combinación de Fisher, pero el uso de la función Pipets llevó a las mismas conclusiones con respecto a la significación estadística. Los resultados de las pruebas de agrupación para M100 y M130 muestran los diagramas de cabeza que representan la distribución de los valores P de las pruebas T realizadas en canales individuales para la comparación del tipo de gesto, posible e imposible. Un umbral de formación de racimo del valor de 12 igual a 1,58, equivalente a P igual a 0,7, se utilizó en todas las condiciones y los canales que comprenden los grupos observados, que están marcados en color rojo. Como puede verse, los grupos en el grupo de sordos son mucho más grandes tanto en tamaño como en masa. Las formas de onda, que representan la raíz media cuadrática de actividad en todos los canales presentes en los grupos, las mayores amplitudes de las formas de onda del grupo de audición se deben a que se promedia un número mucho menor de canales, y las barras grises representan las ventanas temporales utilizadas en el análisis. Las comparaciones de conglomerados estadísticamente significativas que combinan el tamaño y la masa del conglomerado se marcan en un asterisco en las formas de onda del conglomerado. La prueba de forma topográfica puede ayudar a refinar la interpretación de los resultados de las otras 2 pruebas topográficas, que no pueden distinguir un simple cambio en la fuerza de activación de una configuración de fuente común de un cambio en la configuración real de estas fuentes. Los resultados reportados aquí para la prueba de forma topográfica
se obtuvieron adoptando la métrica de similitud de coseno para comparar las formas de las topografías a través del tipo de gesto, ya sea posible e imposible. Pero las pruebas que utilizaron el coeficiente de correlación espacial arrojaron resultados idénticos. Se eligió realizar dos pruebas diferentes porque no existen estudios comparativos directos que establezcan el poder relativo de las pruebas de interacción basadas en T-Sum2 y las basadas en estadísticas de conglomerados. Fundamentalmente, la prueba de permutación para la interacción requirió la reorganización de los sujetos en los grupos, seguida de las condiciones dentro de los sujetos. En los resultados tenemos los resultados de comportamiento, donde A es el tiempo de reacción promedio de los 5 participantes con peores puntuaciones, todos con una audición normal. Estos se encuentran al lado izquierdo. Los 4 participantes oyentes con puntuaciones más altas y 4 participantes sordos con puntuaciones equiparadas al primero, el que se encuentra en la derecha. En B nos muestran las líneas de tendencia lineal de RT, basadas en la capacidad de discriminación, puntuaciones D, con bandas de confianza del 95% para cada combinación del grupo sordo y auditivo, y el tipo de gesto, posible e imposible. Los sujetos marcados en rojo son los 4 participantes oyentes con puntuaciones D más altas y sus homólogos sordos con puntuaciones D emparejadas. A diferencia del grupo de sordos, que fue muy homogéneo en su desempeño de discriminación, el grupo de audición exhibió una variación significativa, como lo muestra en la figura 1. Esto plantea la posibilidad de que la diferencia observada entre los grupos no se debe a la experiencia del lenguaje, sino a un desempeño significativamente por parte de un subconjunto de los participantes que escuchan. En los resultados de la magnetoencefalografía se encuentra la prueba basada T-Sum2, que reveló una interacción significativa entre el grupo de sordos y oyentes y el tipo de signo, posible e imposible. Para la respuesta de M100, el valor P fue igual a 0,01 y una interacción marginal para el M130 con un valor P de 1, pero no de interacción para el M190, el cual su valor tuvo como resultado 48, ni el M400 con un valor P de 21, como se visualiza en esta tabla 2. En esta tabla, los valores P están entre paréntesis. Los valores P significativos están marcados con un asterisco y los valores P marginales con un punto negro. T-Sum2 es la suma de las pruebas P cuadradas para cada sensor. El tamaño indica la cantidad de canales dentro de cada grupo. La masa indica la suma de los valores T absolutos dentro de cada grupo y la métrica de similitud de forma topográfica varía de 0, una forma igual a 2, una forma invertida, y clúster 1, clúster 2 son las diferencias entre las respectivas pruebas del tipo gestual de cada grupo, sordos y auditivos. En la discusión, los resultados demuestran una mejora notable en las habilidades de discriminación visual de los sordos que utilizan lenguaje de señas en comparación con los participantes de la habla inglesa, monolingües con audición normal. Los participantes sordos son más precisos y rápidos que sus contrapartes con audición normal en la discriminación de signos posibles en comparación con configuraciones de signos biológicamente imposibles. Los estudios frente a la postura corporal en sujetos con audición normal informaron una mayor actividad en las regiones visuales extraestriadas en respuesta a posturas humanas distorsionadas e imposibles en relación con las posturas naturales. Constantin y Cole en el año 2005 informaron una respuesta fuertemente asimétrica del hemisferio derecho a movimientos de los dedos imposibles en la región temporo-occipital,
y sugieren que esta mayor actividad puede reflejar la correspondencia neuronal de la información visual y somática con respecto a acciones observadas e internas. Para determinar la especificidad de los efectos del lenguaje de señas, investigaron la respuesta de la magnetoencefalografía para el grupo de sordos y oyentes de los rostros verticales e invertidos y examinaron las respuestas M100 y M170, en donde ambos grupos exhibieron patrones similares en las respuestas evocadas, tanto en la tarea de visualización de rostros, en donde no se encontró ningún efecto en el M100, seguido de cambios de latencia del M170 para la manipulación de inversión de rostros. Los datos aquí refieren que los resultados actuales no son simplemente efectos de percepción mejorados generales de cualquier forma humana natural, sino que probablemente sean específicos de las poses corporales. Se consideran dos interpretaciones de los resultados. El primero involucra el procesamiento diferencial relacionado con el estado léxico de los signos de lengua de señas americana. La presentación estática de tales formas pueden haberse permitido un reconocimiento léxico ultra rápido de los signos por parte del grupo de sordos, lo que a su vez condujo a una categorización más rápida de los signos como biológicamente posibles e imposibles. Si bien es posible que los primeros efectos léxicos puedan ser la base del procesamiento de formas posibles e imposibles, la falta de diferencias sólidas en el M190 posterior y especialmente en la respuesta del M400 refiere que los efectos léxicos pueden ser bastante limitados. Como una segunda interpretación, se tiene que los firmantes, debido a su amplia experiencia en el análisis de gestos para la comunicación lingüística, han desarrollado un modelo de avance interno diferente, impulsado visualmente para los gestos humanos utilizados en el servicio de la comunicación lingüística, reclutando así áreas visuales primarias. Las personas sordas que usan señas muestran un mayor reconocimiento de los signos presentados dinámicamente, y en comparación con los oyentes con audición normal, aproximadamente son 100 milisegundos más rápidos en el reconocimiento de gestos que no son del lenguaje. Las diferencias de grupo observadas para los efectos de M130 en el estudio actual, se destaca que en estos estudios PET los signatarios con sordera congénita mostraron una mayor activación bilateral en las regiones occipitotemporales de las acciones humanas en relación con los signos de lengua de señas americana, mientras que los no signantes oyentes mostraron activación del hemisferio derecho más restringida para este mismo contraste. Una cuestión importante que no se logró abordar en este estudio actual es que si los efectos se deben a la experiencia del lenguaje de señas o a la sordera en sí, y si es posible que la discriminación mejorada que se informa refleje diferencias de atención visual entre sujetos sordos y oyentes, los estudios futuros incluyan a personas oyentes cuya lengua materna es el lenguaje de señas estadounidense. Puede ayudar a determinar aún más el lugar de los efectos actuales. Se presentaron evidencias de comportamiento convincente para una mayor sensibilidad a los signos del lenguaje de señas estadounidense que coexisten con cambios específicos en las dos respuestas evocadas más tempranas provocadas por la presentación visual de cuerpos humanos, M100 y M130. Este efecto neurofisiológico se encontró solo en el grupo de sordos, en el que estos resultados son consistentes con la hipótesis de que los signatarios sordos hacen uso de rutinas de reconocimiento visual de propósito general en la interpretación del lenguaje de signos, pero que el procesamiento visual temprano puede ser modificado por la experiencia lingüística, dando como resultado una codificación más eficiente del cuerpo articulatorio complejo. Además, se determina que la experiencia lingüística o la privación auditiva profunda temprana da forma a los primeros mecanismos neuronales que subyacen el análisis de la comunicación visual.
Probablemente, sobre la base de modelos internos predictivos y altamente articulados de procesamiento de gestos y lenguaje, estos datos indican que la sintonía perceptiva que subyace a la discriminación de formas lingüísticas y no lingüísticas no se limita a las lenguas habladas, sino que también se extiende a las lenguas expresadas en la modalidad visual.